Hola a todos y bienvenidos a su canal sobre reumatología e inmunología clínica. Quien les habla, Dr. Nelson Pérez. No olviden suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones. En el día de hoy tenemos un caso clínico de uno de los pacientes de la consulta. Claro, siempre protegiendo las imágenes y los datos personales obtenidos durante el interrogatorio y en la consulta. Este va a ser uno de varios casos clínicos que vamos a presentar y cada uno va a tener ciertas peculiaridades. La importancia de esto es que cada paso que se dé para obtener el diagnóstico sea preciso y con la información real que debe obtenerse. Por eso, parte de esto es pertinencia de que el paciente lo ofrezca como tal. También durante el proceso del caso clínico vamos a ir mostrando cuáles fueron las hipótesis que íbamos obteniendo mientras íbamos teniendo el interrogatorio, el examen físico y el historial. Veamos en qué consiste este caso clínico. A fin de dar sin ningún tipo de error los datos obtenidos en la consulta, utilizaremos una extensión del programa. El paciente es un masculino de 46 años de edad, con antecedentes de hipertensión arterial y diabetes mellitus. La hipertensión tratada con losartán y amlodipina y la diabetes mellitus con metformina y lemipirida. Esto es importante porque también tenemos que descartar en el proceso de investigación que el paciente no tenga algún tipo de artritis referente a una enfermedad que ya tenga una enfermedad preexistente, o también que los medicamentos que vamos a prescribir no hagan ningún tipo de interacción con lo que ya el paciente utiliza. El paciente se encontraba estable 2 meses previos al momento de la evaluación, cuando comenzó a presentar dolor articular de características inflamatorias a nivel de metacarpofalángicas e interfalángicas proximales. ¿Cuáles son esos? Básicamente en las manos, como vemos en la imagen. En esta parte, que son los dos lugares donde las enfermedades articulares inflamatorias pueden afectar. Luego de esa presentación, el paciente comenzó también a tener afección a nivel de articulaciones de gran calibre, como codos, rodillas, tobillos, etc. Y por eso el paciente decidió acudir a la consulta de reumatología. Ya en el interrogatorio, en la anamnesis per se de los demás datos, también como antecedente familiar importante, el paciente nos informa que su padre falleció con una enfermedad que le deformó las articulaciones. Y nos menciona de esa forma porque en realidad él no sabía el diagnóstico que él tenía, lo cual le deformó las articulaciones. Pero en este proceso de interrogatorio, en esta anamnesis, es importante porque nos llega a pensar que hay un componente genético importante en la familia. Bien. Ya en el momento del examen físico, en esta consulta, el paciente evidentemente presenta sinovitis de las articulaciones que él mencionaba que le dolía. Sinovitis, mencionamos a este dato de inflamación, de edema a nivel de esas articulaciones. Estas imágenes no son del paciente, por si acaso. Son imágenes obtenidas de otra fuente, pero nos lleva a una referencia de qué es lo que encontramos. Sinovitis tanto a nivel de las manos como rodillas. Ya tenemos parte del historial subjetivo de una patología inflamatoria, antecedentes familiares y examen físico. Entonces llega el momento de pasar a la confirmación. Ya en este momento estamos pensando en una enfermedad evidentemente autoinmune, inflamatoria, y por eso se les prescribe unas analíticas, pero no sin antes darle al paciente un tratamiento momentáneo para el dolor. Le damos antiinflamatorios no esteroideos sin prescribir ningún tipo de esteroide. ¿Y por qué? Porque entonces los esteroides podrían encubrir lo que esté sucediendo en el paciente. Ya 2 o 3 días después, para el momento de la evaluación de los análisis, vamos a ver aquí como lo presento hoy en el programa de la computadora, es un ANA y anti-DNA negativos, eso es bueno, un anti-CCP elevado en 360 con dronomas hasta 17. El anti-CCP es péptido cíclico citulinado, o sea, un anticuerpo contra estas moléculas, y es uno de los análisis principales para realizar el diagnóstico de artritis reumatoide. También tenemos un factor reumatoide positivo en 128, que según este laboratorio donde el paciente se lo realizó, lo normal era hasta 20 y tenía 128.
factor reumatoide, otro anticuerpo principal para artritis reumatoide, y tenemos reactantes de inflamación sumamente elevados. Los reactantes de inflamación son estos que vemos en negrita, se los voy a colocar, tanto la eritrosedimentación, que es la VSG, que está en 78, para este laboratorio lo normal es hasta 20, y la PCR o proteína C reactiva. Esta proteína C reactiva, lo normal es hasta 3 o 6, dependiendo del laboratorio, y el paciente tenía 48. Entonces, evidentemente tenemos antecedentes de una posible artritis reumatoide, examen físico y análisis suficiente para darle el diagnóstico de artritis reumatoide en el paciente. Pero en los análisis vemos otro dato. Vemos en el hemograma que tiene una hemoglobina en 10.1 gramos por decilitro en un hombre. Entonces, los hombres se supone que normalmente deben tener entre 14 y 16. Dirán ustedes, ¿se le dio algún tratamiento para la anemia? No, todavía no. Y vamos a ver más adelante por qué. A nivel radiológico, afortunadamente el paciente no tenía un grado radiológico muy avanzado porque, gracias a Dios, y a que el paciente tomó la iniciativa de acudir rápido a la consulta, no había un daño muy severo en las articulaciones. 2 meses después, ya en la evaluación de seguimiento del paciente, ya para su tercera consulta, el paciente tenía ya, luego de 2 meses, luego que se había dado una dosis alta de esteroide y que se había ido disminuyendo de forma intercalada, tenía 5 miligramos de prednisolona, 12.5 miligramos semanal de metotrexate, ácido fólico para contrarrestar los efectos del metotrexate y la hidroxicloroquina. En el momento de esta evaluación de seguimiento, vemos estos análisis. Se los voy a colocar tanto los anteriores y los de esa consulta para que puedan ver la diferencia. Una eritrosedimentación en 8, la cual estaba en 78 al momento del diagnóstico, lo cual mejoró bastante, recordando que eso es un análisis que me mide inflamación. También la proteína C reactiva estaba en 1.0, mucha diferencia también. Y algo muy importante, la anemia. O sea, el paciente tenía 10.1 de hemoglobina y en este seguimiento tenía 12.6. 12.6 de hemoglobina sin haber dado ningún tipo de vitamina, sin haber dado indicado ningún tipo de hierro o tipo de sustancia para elevarlo. ¿Y cómo subió? Fácilmente. Los pacientes con enfermedades inflamatorias, esta inflamación también afecta los niveles hemáticos del paciente. Por eso que antes de prescribir algún tipo de sustancia, sulfato ferroso o algo para la anemia, primero se evalúa qué tanto aumenta después de haber disminuido la inflamación en el paciente. Los análisis especiales, dígase ANA, anti-DNA, factor reumatoide, anti-CCP, no son análisis de rutina y es por eso que en esta ocasión no lo indicamos. Bien, entonces ya tenemos este paciente masculino, el cual evidentemente tiene una artritis reumatoide que mejora con el tratamiento convencional de la enfermedad. Entonces, ¿ahí se acabó el caso clínico? No. Viene la parte interesante. El paciente se citó ya lejos a la consulta, 4 meses después, pero al mes de esta última evaluación, el paciente se comunica con nosotros por vía telefónica y nos dice que suspendió los medicamentos por cuenta propia porque tuvo algunos problemas familiares. Nos dice que 10 días antes comenzó a presentar dolor a nivel de la rodilla derecha y que por eso volvió a utilizar los medicamentos prescritos para la enfermedad. Entonces, nuestra hipótesis es, bueno, el paciente tiene un diagnóstico ya realizado sin ninguna duda. El paciente se medicó con el tratamiento convencional y mejoró su estado clínico y serológico, o sea, de los análisis, y que al suspender los medicamentos, evidentemente, volvió a inflamarse. Esa fue nuestra hipótesis. Y dice que volvió a comenzar a utilizarlo, pero que no mejoró. Recordar que al principio nosotros habíamos prescrito una dosis más alta de esteroides y que fue disminuyendo paulativamente. Y este pudo haber sido el caso del paciente. Como evidentemente esta información nos la está dando el paciente por vía telefónica, no podemos tomar una conducta de decirle, suba los esteroides nuevamente. No, le decimos que tiene que comunicar, tiene que ir personalmente a la consulta para evaluarlo. Al momento de evaluar al paciente cuando llega al consultorio nuevamente, el paciente cambia un poco la historia y nos dice que en realidad solo suspendió la prednisona, el esteroide, y que nos dijo eso porque
su pareja, su esposa, estaba cerca y lo que había pasado es que había tenido un problema personal con su pareja y ella le había dado un golpe en la rodilla y pues se le dolía. Entonces, ya nuestra hipótesis comienza a cambiar un poco y realmente, como había suspendido solamente la prednisona, esa dosis muy baja que tenía no era suficiente razón por la cual su enfermedad volvía a reactivarse y que posiblemente era un dolor de tipo mecánico, no inflamatorio, debido al golpe que había presentado. Bien, esa fue nuestra hipótesis. Pero falta el examen físico. Entonces, procedemos a pasar al paciente con una bata para verlo, ¿verdad? Totalmente sus articulaciones, ver todo, como es un pantalón que tenía, se le pone su batica y evidentemente encontramos unas lesiones a nivel de la pierna. Las describimos como lesiones pustulosas y eritematosas con ligeras costras. Estas no son las imágenes del paciente, vuelvo y repito, pero son unas similares y evidentemente el paciente lo que parece tener es una varicela zoster. Esta varicela zoster era la responsable de ese dolor a nivel de la rodilla, pero el paciente no había pensado, no había relacionado que el dolor a nivel de la rodilla era por esas vesículas o esas bolitas, como él decía, secundarias a realmente una infección por varicela zoster. Luego, realmente, de todas formas, nosotros procedimos a hacer el diagnóstico serológico y evidentemente, como vemos en las imágenes, el paciente estaba positivo para varicela zoster y lo cual se indicó antivirales, con lo cual el paciente mejoró. Pero vemos con estos datos que los pacientes muchas veces, si no dan toda la información, el diagnóstico puede pasar desapercibido y poder hacer un diagnóstico errado. Y también que aunque hay muchas formas de realizar los diagnósticos, hasta el momento nada es más ideal e infalible que una consulta personal con el paciente y su médico, debido a que hay un espacio de comodidad, hay mayor comodidad para poder dar toda la información real de las personas y no se puede quedar el examen físico. Amigos, hasta el día de hoy, hasta el momento, con este video es cuanto. Vamos a ver otros videos con casos clínicos posteriores. Pero recordad siempre que ante cualquier duda con un diagnóstico de lo que presentamos en esta página, no dude en comunicarse o asistir a un reumatólogo cercano de su área. Nos veremos hasta un próximo video.